Hola, bienvenidos a esta novena sesión de la Escuela de Familias. Vamos a trabajar hoy el tema del apego, cómo desarrollar un apego seguro en casa. El tema del apego posiblemente es el más importante. Si yo preguntara cuál es la definición de apego, es la relación que nosotros mantenemos con los demás y con nosotros mismos. Y esto viene de la plasticidad, de lo que hemos aprendido, de cómo nos han tratado, a partir de situaciones de lo más cotidianas y normales. El niño, hasta los 3 años, primeramente, y luego hasta los 7, queda zanjado la manera de relacionarse con los demás en base a lo que ha aprendido, a cómo ocurren ciertas cosas. Es un periodo de enorme vulnerabilidad, pero también de enorme plasticidad. Y a los 7 años ya sabemos que se cierra, sobre todo a nivel de experiencias o traumatológicas por acción o por defecto de situaciones que no han tenido, el abandonismo, el dejarlo de lado o otro tipo de situaciones. Entonces, hoy voy a trabajar el tema del apego para que veáis cuáles son las cuestiones más importantes que podemos hacer y cómo les pueden afectar a nuestros hijos si no las hacemos. ¿Vale? Es la facultad de sentirse seguros en nuestro propio cuerpo, en el mundo y las relaciones con los demás, nada más y nada menos. Cuando somos adultos también necesitamos apego. Nos pasa algo y vamos a buscar a una persona de referencia. Imaginad que no tenemos una persona de referencia, pues esa persona nos deja de lado o no hace su función. Entonces aparece una situación que es bastante traumatizante, que es lo que en psicología llamamos el trauma de traición. Yo espero de alguien que venga a hacer algo para ayudarme o para hacer algo, pero no viene. Estoy solo y yo no tengo más que indefensión, no tengo capacidad para hacer eso. Un estilo de apego seguro, entonces, va a contribuir al bienestar emocional del niño, pero también a un mejor lenguaje, a la capacidad de aprendizaje, una mayor capacidad de sentirse seguro ante circunstancias que pueden pasar a lo largo de la vida y adaptarse desde el punto de vista social. En nuestra opinión, una buena definición de apego es la siguiente: un vínculo afectivo de fuerte intensidad, bidireccional, va de ti a mí, de ti a mí, entre el niño y sus padres, pero es asimétrico. El niño no puede hacer muchas cosas, pero yo sí lo puedo hacer todo. Entonces, quien tiene el poder ahí es el padre, y en muchas ocasiones, lo veo en consulta constantemente, se me dicen cuestiones de dónde venían cierto tipo de patologías y vienen de una falta de apego inicial. Cuando el niño ya ha cumplido, lo he dicho antes, 2-3 años, las necesidades primarias de alimentación y contacto físico comienzan a compartir espacio con otro tipo de necesidades que son más emocionales, que al igual que las primeras, los padres debemos atender para ayudar a sentir al niño seguro. Bien. Lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos son adultos que primero conecten con sus necesidades y que respondan contingentemente, es decir, en la manera en que lo necesitan, a dichas necesidades. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Adultos, no niños, que pierdan su rol, que conecten con ellos, es decir, que estén viviendo empáticamente su experiencia y les hagan sentir, me siento comprendido, porque somos una especie que nace a no término y necesitan que les entendamos, como las frases que os copié las semanas anteriores, para hacer al niño sentir seguro. Bien. Si el niño se siente especial porque hay un adulto que lo ha hecho sentir escuchado y querido, es decir, especial, durante los primeros momentos del desarrollo, no necesitará ser especial para el resto del mundo durante el resto de su vida, porque ya estará satisfecho. Y eso es una base de conectividad. Pero ¿qué ocurre durante los últimos años? Que hay un narcisismo social imperante al cual solamente se puede llegar o paliar desde esta vacuna, que es una vacuna social. En algunos países, por ejemplo, lo he comentado muchísimas veces, en algunos países nórdicos se obliga a no pocos padres a realizar la escuela de familias para saber cómo ejercitarse en este tipo de cuestiones. Nadie nace enseñado en todo. Bien, de hecho, yo no he parado de estudiar en este ámbito de la neurociencia y el ámbito pediátrico. Bien, los niños no necesitan madres o padres con disfraz de superhéroes. Todos somos humildemente limitados, y esto lo entendemos, sino adultos imperfectos
que sean conscientes de los errores que vamos cometiendo y con valentía suficiente para reparar esos daños, para saber cómo podemos hacerlo cada vez mejor. Por eso es tan importante la conectividad, conectar con los niños, porque nuestra conectividad hacia afuera con ellos hace que internamente, también lo llamamos conectividad, vayan conectando partes. Es decir, soy querido, soy válido, tengo seguridad. Si a mí en un grupo se me hace sentir, o en mi grupo familiar de referencia se me hace sentir la parte, el humillable, en un ambiente no seguro, eso lo interiorizaré y mis conexiones cerebrales dirán, no soy una persona válida, no me puedo sentir seguro en ningún sitio. Y esa conectividad va a repetirse a lo largo de su vida. Tenemos una herramienta fantástica que es la psicoterapia, pero la mayor de las herramientas es la prevención, desde la paternidad positiva, desde la salud pública. Okay. Sobre cómo hacer un apego seguro con estas dos características, en semanas anteriores he realizado una campaña que yo les invito a releer. Bien. La hormona del apego es la oxitocina. Cuando las mujeres van a dar a luz, se agrega una cantidad de oxitocina enorme. Esa hormona, en el momento del parto, va a generar una cantidad enorme de amor, es la hormona del amor, se siente muy querido. Y fijaos cómo ocurre, el bebé, por lo que sabemos en su conectividad, cuando estaba dentro, no tiene consciencia de sí mismo, soy parte de mi madre. Es en el momento del parto, y depende de cómo haya ocurrido que viene la consciencia de tengo frío, estoy en un ambiente. Bien, ¿cómo se consigue, fíjate la naturaleza, paliar eso? Con una cantidad enorme de oxitocina. De hecho, en no pocos hospitales ya españoles están poniendo al bebé inmediatamente con el cuerpo de la madre para que no note tanto la distancia. Bien. Y eso ayuda al apego. También es la hormona del amor que durante el alumbramiento y las horas sucesivas, los niveles de oxitocina en tu cerebro y en el del bebé alcanzan un punto álgido. Bien. Voy a poner un ejemplo sobre qué es el apego, para que veáis cómo se puede hacer. 4 niñas juegan y corren. Tropiezan y caen al suelo, haciéndose arañazos en las rodillas. Primera niña, le llamamos Susana. Pues Susana tiene 5 años, al ver sus rodillas sangrando, se va llorando para su casa. Su madre la mira con cariño y le dice, pobrecita, ¿te duele, eh? No. Ven aquí, voy a lavarte la herida. Sí, claro que te duele. Te pondré una tirita. Ven y siéntate en mis rodillas, un ratito. ¿Bien? Vale. Este es el apego seguro. Vamos a ver otros tipos de apego. En poco tiempo, inmediatamente la niña querrá salir. La madre le volverá a preguntar, ¿pero te duele? No. Bien, porque el mayor daño es el emocional. El cerebro que está más activo es el que está debajo, por eso yo os invito a repasar la clase del ABC del cerebro para padres, es el emocional. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Vale. María se va a su casa y la madre está en la cocina, lleva todo el día trabajando y se la ve agotada. Okay. María se dice a sí misma que su herida no tiene importancia. María, la niña, se dice a sí misma, con 5 añitos, y no quiere molestar a su madre con eso. La madre, ensimismada en su cansancio, en su tarea, no se da cuenta de que algo le ha pasado a la niña y le dice, ve a lavarte, es hora de cenar. No se da cuenta del daño que ha recibido la niña. Laura, la tercera, se va llorando desconsolada para casa y su madre sale corriendo a buscarla, ¿vale? Ha oído los gritos de la niña y lo primero que le viene a la cabeza es que ha pasado algo grave cuando la agarra fuerte por los brazos gritándole angustiada, lo habréis visto, ¿bien? No te he dicho 1000 veces que tengas cuidado, vas a hacer que me dé algo a mí. ¿Bien? ¿Eso es conectar? No. Anda, entra en casa. Laura está muy alterada y sigue llorando. ¿La ha calmado? No. La madre ha conectado consigo misma y su miedo. Vale. Es un estilo hiperprotector. La madre le dice, no llores, mujer, que eso no es nada. Es decir, ningunea su dolor. Y el mayor dolor es el que la madre ha creado con lo que le ha dicho antes, posiblemente levantando la voz. Venga, no llores más que me vas a poner triste a mí. Esto último es un chantaje emocional. Bien. Lo que no capta la voz, lo capta el cerebro de los niños. Entonces, después no van a tener esa capacidad de confianza.
La última, Teresa da una vuelta para ir a casa. Se ha asustado mucho por la caída y no puede parar de llorar. Cuando llega a casa, su madre le dice: para de llorar o te voy a dar un motivo para llorar de verdad. Y esto existe. No haces más que tropezar. Eres una torpe. A ver si tienes más cuidado. Bien. Como podéis ver, el tipo de cuidado que recibimos tiene mucho más que ver con estas pequeñas cosas, con estas pequeñas interacciones cotidianas, que con sucesos extraordinarios. En el día a día se van configurando de un modo muchas veces no explícito, no consciente para nosotros, cómo nos entendemos a nosotros y al mundo. Si tenemos un adulto que nos ha hecho sentir, venís aquí porque sois padres que os interesa mejorar y hacer este tipo de cuestiones. Esta es la sesión más importante para mí de todas las que yo hago en la escuela de padres, mucho más que las del cerebro, pero me parecen imprescindibles también, pero esta es la más importante. Bien. La forma en que nos miramos por dentro, nuestra perspectiva sobre lo que sentimos y pensamos toma como modelo el esquema mental, la manera en que fuimos mirados por las figuras más relevantes de nuestra infancia y de la que no somos conscientes. Cuando hay situaciones que son traumáticas, frecuentemente el cerebro hace un split y lo aparta. Y llega un momento que puede haber una carga de dolor, una carga de estrés, una carga de no sentirse reconocido, en el cual el cerebro, para seguir apegándose a estos padres que me ha tocado en suerte, aparta ese malestar y vive como si, no conectando consigo mismo. Estas primeras relaciones con los cuidadores son la plantilla, la base, sobre la cual se irán asentando futuras interacciones con personas significativas y sobre todo con nosotros mismos. Bien. Cuando estos cimientos están mal asentados, ya habéis visto que de los 4, 3 estaban mal asentados. ¿Ok? Todo el edificio tendrá una base inadecuada. La base de apego inadecuada es una frase de un autor importantísimo en mi profesión, se llama John Bowlby. Este hombre habló del apego seguro, de la base adecuada del apego seguro. Por eso es necesario trabajar primero en construir unos cimientos sólidos. El patrón de autocuidado, de cuidarse a uno mismo, y la forma de regular las emociones han de establecerse, al menos parcialmente, antes de trabajar en otras áreas, para que pueda conseguirse un avance seguro, que el niño vaya sintiendo que tiene unos padres ahí. Pero entendamos primero la ruta, vamos a entender primero la ruta, que va desde la pequeña anécdota de las niñas, de nuestra historia y su futuro funcionamiento interno. Bien. Cuando un niño se siente seguro y querido incondicionalmente, crece sintiéndose una persona valiosa y que merece sentirse bien. Pensémoslo bien, el mundo está lleno de personas que lo tienen todo, sin embargo, pues, se sienten desgraciadas. La cuestión más importante es, si no te quieres, nada de lo que hayamos conseguido importará porque no te hará sentir realmente bien. Y esa es la cuestión fundamental, porque el amor por uno mismo se aprende en la primera infancia, y es el apego seguro. La madre de la primera niña, Susana, lo que le hace es empatizar con ella, conectar con sus emociones, darle una seguridad del tipo, ven que te ponga una tirita, es las frases mágicas de la tirita, o sanita, sanita, culito de ranita, o este tipo de cosas, vale, parecen magia, pero el sentirse que es importante, que mi madre ha conectado, ya se les pasa. Lo que no podemos hacer es con ese split, un split es un bloqueo, no han tenido dónde satisfacerlo. Imaginemos que a nosotros nos está pasando algo doloroso, en el trabajo, en nuestra experiencia cotidiana, con una relación familiar, con alguien, ¿bien? Y no podemos hablar con nadie, con nuestra pareja, con una persona más significativa. ¿Nos sentimos bien? ¿Podemos gestionarlo nosotros como adultos? Y a veces lo gestionamos muy malamente. Un niño no tiene capacidad de gestionarlo. Y lo que hace el cerebro es, muy frecuentemente, disociar. No puede constantemente estar pegándole a la madre, llamando la atención, porque eso, inicialmente, si lo hace, está buscando una reacción. Vale mucho más a los ojos del apego y de la salud mental que te maltraten que te hagan sentir nada. El sentimiento de ser nada es el peor que puede vivir un niño. Y esa situación es la más dolorosa. Bien, esto lo investigó este autor, se llama Harry Harlow. En las investigaciones de este hombre investigó procesos de aprendizaje durante la infancia y decidió estudiar macacos. Son mucho más parecidos a los seres humanos que las clásicas ratas de laboratorio. Este autor
decidió construir unas jaulas exactamente iguales y asignó unos horarios estrictos de luz y oscuridad, raciones idénticas de comida y bebida, y para evitar influencias que eran incontrolables de las propias madres, separó a todos los bebés macacos de sus mamás exactamente en la misma edad, en el mismo momento. Harlow solo quería a los bebés macacos para realizar diversas pruebas de aprendizaje. Enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien. Estaba estudiando el aprendizaje. Pero, fijaos, los monos privados del contacto materno comenzaron a presentar problemas psicológicos graves. Y todo se basa en el apego. Estaba estudiando cómo aprendían los macacos, cómo hacían quizá un laberinto o otro tipo de cosas, pero empezaron a tener conductas inapropiadas, que hoy ya sabemos incluso que se transmiten de una generación a otra. No eran capaces de relacionarse adecuadamente con el resto de las camadas, no eran capaces de relacionarse adecuadamente consigo mismo, o tenían expresiones emocionales excesivas. Bien. Algo más de la tercera parte, de ellos se arrinconó en una esquina de la jaula y se mostraban apáticos y tristes. Otro tercio desarrolló conductas agresivas. Atacaban a los cuidadores, a otros monos. El resto, el otro 33%, simplemente murió de angustia o de pena. Este hallazgo es la base de la importancia de los estudios del apego. En uno de sus más célebres estudios ofreció a monos que no podían ver a su mamá un muñeco de trapo con el que pasar la noche. Fascinantemente, estos monos dormían abrazados a un muñeco de trapo y apenas experimentaron problemas psicológicos si se les daba el muñeco de trapo. ¿Por qué? Habéis visto, por ejemplo, lo que en psicología se llama el objeto transicional. Sacamos al bebé a la cama de al lado, a la cuna, y le damos un pañuelito de la madre, una sabanita, algo que sea significativo para la madre. Por favor, no lavéis eso. Lleva el olor impregnado de las feromonas de la familia. Ok, bien. Todos los niños nacen con un instinto irrefrenable de apegarse a un adulto. Todos. Cuando hablamos de apego, hablamos de ese instinto, no podemos controlarlo. Y también del estilo en el que cada niño establece las relaciones con los demás. Un estilo de apego seguro contribuye al bienestar emocional del niño, pero también al mejor lenguaje, mejor capacidad de aprendizaje y de conectar todas las áreas cerebrales. Sería maravilloso poder decir que todos los niños desarrollarán un apego seguro si sus padres siguen una serie de estrategias, pero en realidad sabemos que el apego viene determinado en parte, no mucho, por la genética. Bien, esto no es completamente cierto porque la genética no es el destino. Harlow lo que decía es que algunos se comportaban porque tenían padres que eran más o menos nerviosos. Y este estudio, a partir de lo que él investigó, demostró que es la conducta de lo que hacían o de lo que sobre todo no tenían en esa conducta los padres los que modificaron el apego. Algunos llegaban a morir. Aproximadamente un 60% de los niños desarrollan un apego seguro en España y 40% desarrollan otro tipo de apego. Ansioso, evitativo, desorganizado. Estamos hablando de unas cantidades, pues fijaros, casi 50%, casi, donde van a haber muchas consecuencias. Esto ha crecido, estos estudios son de los años 2010 hacia atrás, actualmente en los cálculos que tenemos está cerca del 50%. Según lo que sabemos, la influencia que tenemos los padres sobre el estilo de apego es pequeño en algunas cuestiones muy delimitadas, no me voy a meter en eso, pero es grandísimo sobre cómo podemos modificar esa relación. Si el niño sufre desatención afectiva o sus necesidades no son cubiertas, tiene muchas probabilidades de desarrollar un apego no seguro. Pequeño porque si hacemos las cosas razonablemente bien, solo tenemos una influencia sobre el estilo de apego que tendrán nuestros hijos. Hacer las cosas rematadamente mal es un garante de un apego pobre en el niño, aunque hacerlo todo bien no significa que el niño vaya a desarrollar un apego seguro. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el control de todas las variables en las cuales el niño vaya a vivir. Por ejemplo, cada vez son más las dificultades de niños que viven situaciones de acoso escolar, de determinadas situaciones, o niños que ven situaciones en móviles. En Francia, por ejemplo, se está estudiando y se va a probar que los niños adolescentes menores de 16 años no tengan móviles,
porque es una variable súper importante. Entonces no tenemos todo el control de lo que ven, pero lo que vemos es lo que somos. Yo os invito, haré una clase más profunda sobre el tema de las pantallas. Bien. Las palabras son importantes, pero los hechos son muchísimo más. Voy a pasar. Bien. Algunas de las cuestiones importantísimas para desarrollar el apego cotidiano, en cuestiones básicas, son estas. Despiértales con amor, ¿vale? A mí me ha pasado, a todo el mundo, las prisas, quedarme 3 minutos más en la ducha y sentir esa sensación de tener que correr para llegar a tiempo y no poder, ¿vale? Como no siempre yo lo consigo, ¿vale? Pero hace tiempo que yo tomé la determinación de despertarles con calmas. En lugar de decir buenos días, lo primero que sienten es un beso en la mejilla y tiempo para ir desperezándose delante de mí. Bien. Utiliza un tono suave y siempre respetuoso. ¿Nosotros nos gustan las personas que nos hablan mal? Bien, pues los niños tienen un umbral muchísimo más elevado, con lo cual el tono que yo estoy utilizando quizá para los niños es hasta excesivo. Necesitan que sepan por el tono, por la proxémica, por la cercanía con la que estamos hablándoles, que estamos poniéndolos en su lugar y que queremos estar con ellos. Bien, ¿cómo trabajarlo? Intentar recordar que los niños son más sensibles a los gritos y tonos de voz duros o a la elevación. Háblales con amabilidad y te devolverán la misma moneda. Por favor, jugad con vuestros hijos. Los recuerdos más bonitos que yo puedo tener de mi infancia son de mi padre jugando conmigo y todos lo puedo compartir, por mucho que era otra época. Pero esos momentos tan pequeños es lo que frecuentemente más vamos a revisitar, es como nuestra propia identidad. Para un niño pequeño no hay nada que le haga vibrar más, sentirse más vivo, que pasar un rato jugando con su padre, con su madre. Vale. Intentad dedicar todos los días un rato para jugar con vuestros hijos. Siempre le digo a los padres, los niños van a estar encima de ti de todas formas, así que es mejor que aproveches, si van a estar encima de ti de todas formas. Entonces, aprovéchalo y, sinceramente, la infancia pasa muy rápido, aunque estemos cansados, pero pasa muy rápido. No le pidas la perfección, tampoco nos pidamos a nosotros. Los niños son muy sensibles a las correcciones y los reproches. Recordad, cuando lo corregimos, sí, claro, siempre estás diciéndome, ¿verdad? Bien. Es como si el cerebro supiera que tiene toda la vida para aprender y no quisiera presiones de ningún tipo. Además, las correcciones frecuentemente pueden generar en el niño un sentimiento de sobreexigencia, de siempre, nunca hago bien nada. ¿Recordáis el tono también con que y le va, lógicamente, a hacer una baja autoestima? Si no hago bien nada, pues no hago nada. ¿Bien? Es el mecanismo. Bien. Recordemos que nuestros hijos son maravillosos, que son un regalo, y lo olvidamos frecuentemente. Corrijámoslo cuando estén dañando a los demás o cuando sea algo importante. Y siempre que lo hagamos, intentemos hacer de forma suave y, por favor, con humor. Se puede enseñar sin presionar ni recriminar. Contacto físico es imprescindible. El contacto físico, como antes os he dicho, ponerlo encima del padre o de la madre cuando nacían de la madre, libera oxitocina, pero también libera serotonina, que luego se van a convertir en melatonina por la noche. Hay padres a los que les resulta fácil expresar afecto de forma física y a otros pues les cuesta más. Si eres de los segundos, te invito a hacer un esfuerzo cada día por darles besos o darles la presencia física, ¿vale? Como que se muestren extrañados, porque si no van a crecer con algo físico. Nuestro mismo físico es bastante vulnerable. Pensemos en nosotros mismos. Nos caemos, somos de las poquísimas especies que nos caemos y nos hacemos algo. Siempre. Pensad en el resto de especies. Una cabra, un perro, lo que fuera. Se caen y siguen para adelante con con la sabana africana o lo que fuera. No, nosotros nos caemos y no. ¿Por qué? Porque somos una superespecie. ¿Cuántas veces habré dicho esto? En lo cerebral y una subespecie en lo físico. Estamos desconectados frecuentemente. Ayuda a esa conexión, la seguridad que aportan. Vale. Regalemos la sonrisa. Los niños enseguida van a ver la luminosidad de nuestra sonrisa. Reduce a la medida de lo posible las prisas. Y muchas veces lo mejor que les puedes regalar es la sonrisa, mirándole a los ojos y hacerles sentir que estás ahí, que estás disfrutando de ellos. Sé que todos estamos en una situación de agotamiento mental, todos, todos. Prestémosle atención, escuchar sus ocurrencias, prestar atención a las preocupaciones, sentarnos tranquilamente a escuchar qué tal les ha ido el día o tener los brazos disponibles para consolarlos.
pueden parecer actos intrascendentes, pero hoy en día sabemos que son importantísimos para el desarrollo del cerebro del niño. Recuerda que tu atención es esencial para el desarrollo de esa autoestima y la confianza. Bien. Existen, aparte del apego seguro, 3, como os he dicho, que actualmente llegan cerca del 50%, que son apegos inseguros, el evitativo. ¿Cómo se hace? Papás muy fríos y calculadores que se centran solo en logros académicos, lingüísticos, musicales, deportivos, clases, fuera. Bien. Y que utilizan el chantaje y el castigo que ya os hablé. Segundo, el ansioso ambivalente. Nos encontramos habitualmente a mamás o papás que tienen una gran presión y que sienten muchas emociones que no pueden gestionar, hiperprotectores. Por ejemplo, en una de las madres que se ha puesto más alterada en lugar de recibir el dolor de la niña que estaba diciendo, y generan más ansiedad en el niño. Y luego el apego desorientado, desorganizado. Es el apego que no me des más problemas y de repente le da mucho cariño al niño. Unas veces A y otras veces por lo mismo le da Z, y el niño no tiene previsión de nada. Bien. Lo que estamos haciendo es evitar que los niños reciban las necesidades básicas para un apego seguro. Y las necesidades básicas son estas: ofrezcamos contextos de seguridad y protección, pero la primera necesidad es de verdad psicológica, es moral, es emocional. Ofrecer contextos significa que ese apego seguro los vamos a recibir como una de las madres que antes les comentaba. La seguridad es el contexto a partir del cual vendrán las siguientes características, y lo que va a hacer es que el niño, ante un miedo o algo que se ha hecho daño, nos lo quedamos y lo vamos a traducir en algo positivo. Te pongo la tirita, a mí me dolería, ¿verdad que te dolía? Ya está. Y el acunado, bien. Segundo, favorecer su autonomía. La otra cara de la moneda de la protección es la autonomía. Los padres debemos favorecer la curiosidad y el espíritu explorador. Pues la verdad es que venimos a este mundo con una emoción de curiosidad en el kit de supervivencia, lo que nos lleva a tener muchas ganas de aprender cosas nuevas. Es de vital importancia no solo que nos parezca bien que nuestros hijos curiosen, sino que los animemos a hacerlo. ¿Cómo lo harías tú? Yo lo he hecho esto, me puedo contar una anécdota. ¡Ay, padre, nos hemos perdido! Y hago esta situación en que me muestro yo con una situación Y mi hijo, desde los 5 años, me llevaba, no, que es por aquí, es que... El otro día hice una situación que yo le decía a mi hijo que no me acordaba, por ejemplo, de dónde habíamos dejado el coche, en otra ciudad. Y era mi hijo el que me llevaba mostrando esa seguridad, para yo darle luego motivos de orgullo y de que estaba organizándose para ver por dónde teníamos que ir. Bien. Dar una narrativa. Si nuestros hijos son curiosos por naturaleza, van a preguntarse el porqué de las cosas. Debemos mantener ese ciclo de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay un momento puntual, cerca de los 7 años, 8, que es un ciclo que nos agota, bien, pero es importantísimo darles una narrativa, ¿bien? Por ejemplo, he puesto un ejemplo, aquí recuerdo la frase de Audrey Hepburn en la película Breakfast at Tiffany's. Los días rojos son terribles, se tiene miedo y no se sabe por qué. Lo que debemos hacer como padres es convertir los días rojos de nuestros hijos en buenas narrativas para integrar dicho caos. Por ejemplo, podemos haber asociado de pequeños que una situación era mala, ¿bien? Que el niño pueda hablar, que pueda dibujarlo o desarrollarlo. Así, hoy ha sido un día horrible en el cole o ha sido lo que fuera. Perdón. Es muy importante que puedan desarrollarlo y que los padres no inmediatamente le demos la solución, sino porque ha sido horrible. ¿Te parece a ti que has estado mal con eso? Contactar y vivir desde él y ayudarle a salir de esa emoción, porque quizás estén asumiendo una narrativa de que todos los días en el colegio son horribles. Bien. Respetar, aceptar y valorar su manera única de hacer las cosas, porque cada uno, si tenemos 18 hijos, cada uno es hijo único. Créedmelo, ¿en qué se parecen? De verdad. Sintonizar emocionalmente con nuestros hijos. Estar en sintonía emocional con nuestros hijos es decir, que atendamos, que legitimemos, que conectemos con las emociones que están experimentando.
La responsabilidad es darle al niño lo que necesita, ni más ni menos. Lo que necesita se lo vamos a dar nosotros, porque el niño frecuentemente no sabe lo que pide. Lo que pide es, por ejemplo, en pantallas, pues a todos mis amigos les han regalado un smartphone. Os digo en el caso asombrosamente de la primera comunión. Bien, esa responsabilidad de dar respuestas desde el adulto va a coger las neuronas de espejo que se cogen a nosotros. Asumir el rol que nos corresponde como padres. Tenía ganas de llegar a este. El porcentaje de padres que no actúan como padres es enorme. Padres ausentes o padres que se dedican simplemente a estar de cuerpo, pero no de alma, que no actúan, que frecuentemente se apartan ante una mínima labor. Yo no sé, esto es la otra parte de la pareja o quien sea. Bien, para mí esta es la parte más dolorosa y más difícil en la cual puede generar dificultades en la identificación de un niño. Por ejemplo, un niño varón va a identificar qué es ser varón, qué es ser hombre. Si el padre está inhibido o está ausente, va a tener muchas dificultades. Cuando haga la parentificación el niño, esa parte que hace mi madre no la tendrá con mi padre, y lo que hará es comportarse como ve que yo me puedo comportar. Esa situación es la más compleja para un niño que no tiene modelos. ¿Dónde van a coger los modelos? O en la casa de otros papás, con lo cual les hará sentirse frustrados, o en la televisión, donde va a haber otro tipo de situaciones. Bien. Por tanto, asumamos el rol, las funciones. Las funciones como padres son control, límite, protección, alimento, apoyo, sostén, emancipación y lugar. Somos nosotros los que les damos eso. Control, límites, protección, alimento, ¿vale? Alimento también psicológico, apoyo. No mi hijo me apoya a mí. Yo estoy haciendo ese juego que he hecho antes para que mi hijo entienda después. Ha aprendido a esperar, le estoy dando una función y está con su padre, que al final lo lleva con un reto que es cada vez más complejo. ¿Entendemos? Vale, si yo no estoy, ¿cómo lo va a hacer? Si yo me inhibo, yo me quedo en casa, qué sé yo, ¿vale? Yo no voy, yo no hago, o hago otras cosas. Bien. Límites claros, hablé en una sesión de los límites. Estimulación suficiente y adecuada. El eslogan que dice cuanto antes y más estimulemos a nuestros hijos mejor es completamente falso. El niño necesita estimulación en el momento adecuado. Darles demasiadas actividades extraescolares cuando el niño lo que necesita es explayarse, jugar, disfrutar y no solamente aprender, estaremos robándoles las capacidades de conexión adecuadas. Bien. Sentido de pertenencia. Ok, estamos nosotros aquí, yo soy el psicólogo municipal y vosotros formáis el grupo que viene a escuchar las clases del psicólogo municipal. Bien, pero imaginemos una situación en que estáis en clase y que se hace una sensación de despertenencia. Imaginemos que alguien pregunta algo y yo a esta persona en concreto no le contesto, de nunca. Esta persona va a sentirse desperteneciente. Esta situación de que yo no pertenezco a un grupo en la familia es la más dolorosa. Todo viene a lo mismo, generar un apego seguro. Soy importante, mi padre me presta atención, mi padre, mi madre, me responde conectando emocionalmente y utiliza unas frases que me hacen sentir a mí importante y que tengo permiso también para equivocarme. Si yo le digo a mi hijo, pues vaya tontería, pues no sabes dónde hemos dejado el coche, anda, o llego a más, como insultos, por ejemplo, ¿cómo le estaré haciendo? Bien. Favorecer la reflexión del niño. La función reflexiva es importantísima. Que aprendan a pensar sobre las emociones que sienten. Vale. El cerebro, no me quiero extender con esto, el cerebro va a poner palabras a cómo me siento. Los niños no tienen esa capacidad. Nosotros vamos a decir, vale, en lugar de que sea un totum revolutum, primero voy a decir, ¿qué siento? ¿Qué palabras le pongo? Estoy triste, estoy enfadado, estoy rabioso. Habéis visto antes que he puesto el libro de colores, el libro de las emociones, de los colores, luego os lo enseñaré. ¿Dónde lo siento más? Siento aquí, porque hoy en clase, cuando estás
pensando en eso que te ha pasado en clase, un amiguito te ha pasado algo, ¿cómo te sientes? Y ahora con eso que te duele el estómago, ¿qué puedes hacer? Entonces tenemos 4, ¿no? ¿Vale? Que puedan hablarlo, que puedan ponerle nombre, que lo localicen en el cuerpo y que lo puedan expresar para que no fuera. Y esto es tuyo, por ejemplo, los niños no tienen capacidad para decir, alguien me ha tratado mal, es que se burlan de mí, ¿vale? ¿Sabéis el esquema? Se burlan, yo me hago el enfadado o el ofendido, se burlan más. Bien, si yo le doy a mi hijo la capacidad de resiliencia, de distanciarme o de defenderme con asertividad, van a aprender cómo distanciarse, pero para eso tengo que hacerle un apego seguro, que contacte con su propio cuerpo. No podemos establecer una seguridad y una autoestima si no es con nuestro propio cuerpo. Y el cuerpo nos va a dar emociones que no sabemos ni siquiera que están. Los niños muchísimo más porque hacen una explosión. Es horrible, lo veis las palabras que utilizan. Entonces podemos enseñarles este tipo. Explicitarles explícitamente nuestro cariño y nuestro amor es importantísimo. Regulemos sus emociones, cantidad y calidad de tiempo, es un mito, antes lo he dicho. Su identidad. En el momento del nacimiento, el neonato y la madre son uno, antes lo he dicho. Debemos favorecer en los niños esa identidad propia que nos distingue del resto de personas. Formas parte de nuestra familia, nosotros estamos juntos, nos queremos muchísimo. ¿Qué es lo que...? Vale, el nombre con el que nos referimos. He conocido en terapia madres que durante su infancia tenían 4 o 5 hijos y siempre se equivocaban al nombrar a uno o al otro. Y han desarrollado ciertas psicopatologías de identidad en algunas personas que luego han venido a solicitarme ayuda. Y la que más me mola, la magia. La magia es la capacidad de generar con nuestras capacidades cosas que a los niños les vuelven locos. Es los mecanismos de defensa más potentes que tiene el ser humano. Solemos utilizar la magia para explicarles cosas, Santa Claus, Ratoncito Pérez. Todo lo que tiene que ver con la magia, lo oculto, lo divino, lo fantasioso, es algo que cautiva a los niños, les engancha. Vais a ver muchísimas preguntas sobre eso. Lo que supone un misterio es algo que engancha a los niños. Aprendamos a utilizar y poner de nuestro lado esa magia, haciendo cosas, y la fantasía. A veces necesitamos no experimentar la cruda realidad, sino maquillarla o relativizar. Para acabar, consecuencias de un apego evitativo. Los niños han aprendido, en este tipo de apego, a reprimir sus necesidades emocionales. Evito que mi madre se entere. Además, renuncian a la intimidad y a la protección de sus figuras de apego para no ser rechazados por ellos. Los niños van a aprender además a tener un discurso racionalizador. Esto no es nada, vale, racionalizador. Si recordamos el cerebro, tenemos un enorme porcentaje aquí y aquí el neocórtex, si recordamos de la clase aquella. Bien, lo que hace es esto, una escisión. No me poso nodo, pero por aquí debajo está sintiendo muchas emociones. Bien, ¿qué está haciendo? Eso se llama escisión. La escisión en neuropsicología se llama lexitimia, no poder poner palabras, entonces no sé cómo me siento. Los padres le han atendido fisiológicamente, pero han descuidado las emocionales. Y para evitar el rechazo, ese tipo de apego inseguro, el niño sabe que no debe demandar necesidades emocionales, motivo por el cual aprende a desconectarse de ellas. Bien. Se compromete la intimidad en beneficio de la autonomía. No hay intimidad, pero el ser humano necesita intimidad. Entonces, acabamos siendo luego hipernarcisista, en el término de que Narciso no se enamoró de sí mismo, de lo que le gustaba. El mito de Narciso se enamoró de la imagen que proyectaba de sí mismo, de una falsedad, de una imagen, de lo que aparentemente estamos en una sociedad hipernarcisistizada. Son niños muy autónomos e independientes, que jamás piden ayuda. Eso no es un niño. Un niño necesita contactar, equivocarse. Bien. Académicamente, muy buen rendimiento, siendo líder en los estudios frecuentemente. Tienen grandes dificultades en las relaciones íntimas. Perfeccionista y obsesivo. Es somatizador, claro. Si no le pone palabras, las palabras se quedan dentro. Está frecuentemente enfermo de algo que le afecta, sobre todo el sistema tanto endocrino como a nivel de la microbiota. Hay muchos estudios sobre esto, y no tienen problemas para hablar de todo aquello que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, resultados de notas, de idioma, pero muchísimo para hablar de las emociones que están en el hemisferio derecho. Sus padres suelen ser rígidos, inflexibles, autoritarios,
y suelen llamar la atención con aspectos corporales o somáticos. El segundo apego es el ansioso ambivalente. Nos encontramos habitualmente a mamás que tienen, o a papás que tienen una gran presión y que sienten muchas emociones que no pueden gestionar. ¿Qué ocurre? La manera tan variable y ambivalente que tiene el adulto de responder a las necesidades del niño genera en él muchísima ansiedad. Bien. Entonces, las consecuencias de tener una infancia con grandes picos de inseguridad y descontrol desembocan en una etapa adulta con estas características: inseguridad en las relaciones sociales, baja autoestima, niveles altos de ansiedad. Esto por la niña que se llamaba Teresa, que antes os lo comenté. Aprensión, ansiedad ante la separación o la muerte, celos por lo que tienen los demás, necesidad de sentirse vinculados, relaciones dependientes, quiero ser el primero, incluso me puedo llegar a imaginar realmente cosas que no han sucedido porque quiero llamar la atención ante algo. Los problemas los convierten en catastróficos. Nadie me quiere, me hacen algo en el colegio. Su felicidad depende de lo que los demás les presten la atención y les digan lo mucho que los quieren, porque no han tenido satisfecho lo que vivimos en la primera infancia con nuestros padres, luego no necesitamos buscarlo. Y un miedo cerval, un miedo atroz a ser abandonados, con lo cual se está generando lo que en psicología llamamos actualmente el pagafantas. Yo soy siempre el secundario, pero hago todo hasta comprar las amistades para conseguir que el otro me haga caso. No creen en sus posibilidades, se muestran muy movidos, inquietos e hiperactivos, modelo por el cual en ocasiones son confundidos con TDAH. Pero no lo son, necesitan explayar, moverse, porque es mucho peor, muchísimo peor que no te hagan caso que te riñan. ¿Por qué? Porque estamos no vivos si no nos prestan atención. El niño que no recibe apego se siente no vivo. De hecho, cuando he trabajado con adultos y con niños, en psicoterapia me comentan que hay una parte de sí que sienten no viva. Es la carga del trauma. No es que haya pasado algo atroz. La T de trauma es caída de un avión, va a tener un accidente. No, no, no. Lo que realmente hace daño es la suma de abandonismos, de banalizaciones, de dolores que me han pasado por no haberme hecho caso, por no haberme validado frecuentemente desde la infancia, por un estilo de esta manera, ansioso ambivalente. Bien. Estos padres tienen un control de la intimidad de sus hijos, quieren saber y controlar todo de los hijos. Y la primera O, podéis poner las O's que queráis. Existen muchas contradicciones debido al caos que sienten un caos interior. La mejor cura contra eso, solución, es que hagáis esos 5 pasos. ¿Qué ha pasado? Como lo que antes he comentado. ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? Ponle palabras. Bien. Falta de responsabilidad y de hacerse cargo de sí mismos, porque si fueron arrumbados, sienten que después ellos pueden hacer lo mismo consigo mismos, porque ya no tienen derecho. Los derechos se aprenden en la primera infancia. En ocasiones se da la inversión de roles. El hijo suele ejercer de padre o madre. Han aprendido que estar solos es motivo de peligro. Los padres ansiosos ambivalentes son afectuosos, pero impredecibles. De repente mucho caso y de repente ninguno. Y por último, el desorientado. Este es con mucho el peor de todos, ¿vale? Bien, cursa con cerca del... No voy a ser generoso, entre el 10, aunque pone 5 al 10, entre el 10 y el 13%, ¿bien? Dificultades en la identificación y la regulación de las emociones. Por ejemplo, no me des un motivo para enfadarme como... Y la niña sangrando, la niña de 5 años. Que como me lo des, te voy a dar yo de verdad el motivo que antes ha venido. ¿Ok? Bien. Tiene además problemas ejecutivos en el lóbulo frontal, concentración, planificación, control de impulsos, entre otros. Personas que están constantemente en alerta, hipervigilantes, a ver si alguien les va a atacar o a decir, porque no han tenido la seguridad en el propio cuerpo. Cualquier estímulo o situación es motivo de preocupación o de disgusto. Las probabilidades de consumir algo de adicción son muy elevadas. Tienden a buscar emociones muy intensas y extremas, porque es como si estuviera su mundo emocional en sordina, a lo largo. Entonces buscan emocionarse muy profundamente con algo. A veces utilizan las drogas, utilizan la disociación como mecanismo para no ser conscientes de lo que sienten en el cuerpo. Imaginar que mi padre, ante la mínima situación, en este ejemplo que pongo, me arrinconaba y me chillaba, y yo me apartaba
Bien, en lugar de estar pensando mi padre no tiene razón o es esto o aquello, yo era muy pequeño, lo que hace mi mente es un split, es una disociación. Me aparto y eso lo olvido, no lo siento literalmente. Eso es lo que en psicología llamamos disociación y es grave, ¿vale? Pues ya tenemos cerca del 15% de padres en España que hacen este estilo. Y eso va a generar cada vez más como una bola de nieve, porque lo que no se ha vivido luego se repite. Bien. El padre o la madre de este tipo, por supuesto, no van a ayudar al autoconcepto. El autoconcepto es lo que yo pienso de mí mismo y la autoestima es cómo yo me quiero a mí mismo, ¿ok? Vale. Lo que yo pienso de mí mismo es diferente de lo que yo me quiero a mí mismo. Por ejemplo, una persona puede haber conseguido muchas cosas en su vida, pero no valorarse ninguna, tengo que seguir, tengo que seguir. Bien, estos niños, por ejemplo, aprenden a no vivir en el presente. ¿Por qué? Porque han aprendido a disociarse. Entonces, haga lo que haga, siempre tengo que estar continuamente a más, a más. Es agotador. Además, es agotador cuando trabajo con ellos. Establece un doble vínculo, ya que en ocasiones cubre las necesidades, las físicas, pero en otras ocasiones es negligente o abusador. Tengo chavales, bueno, y adultos que me dicen, en mi infancia, de repente mis padres se gastaban el dinero en otras cosas que no era comida. Y ese tipo de cosas ha ido creciendo. Bien. Fueron abandonados por negligencia, no hipernegligencia, en la propia infancia. Y a lo largo del desarrollo evolutivo han requerido una regulación de los otros que no las han tenido, ni mucho menos de manera egoístónica. Bien, este dibujo que lo pongo allí es, ante una situación caótica el niño debe elegir entre mis padres no son perfectos, y todo el mundo sabemos que nuestros padres son perfectos, o yo no valgo, no soy digno de ser querido, soy yo el malo. Vale, ¿qué ocurre? ¿El problema es de mis padres que no saben resolverlo o el problema es mío? Cuando los padres hacen eso, el niño interioriza que el problema es él, yo soy malo. ¿Ok? Bien. Entonces, para ir finalizando, las 4 cosas que más influyen en la salud mental de los niños, para concluir con el tema del apego, son estas. Afecto físico. Todo lo que os he dicho antes lo he resumido aquí. Afecto físico. Afecto, conectividad física. Reducir el estrés. No tantas clases, no tanto estrés fuera de. Tiempo para jugar y tiempo para descansar con la mente, no les llamemos constantemente, están desarrollando. Y el mal clima familiar, no tener los roles suficientemente estipulados. Os he puesto esta diapositiva, que la trabajaremos en las próximas sesiones, pero para quienes quieran verlo, fue 2 campañas que desarrollé sobre el apego seguro y el vínculo hace 1 año y medio, que pueden revisar y están muy desarrolladas. Pues nada más, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.